El olor afectó primero al doctor James Carter. Basura podrida mezclada con otra cosa. Algo muriendo. Estaba haciendo sus rondas habituales en el borde del asentamiento 7 cuando su escáner médico comenzó a pitar como loco. La cosa solo hacía ese sonido cuando detectaba señales de vida. Los débiles. James pateó una caja rota y se detuvo en seco. Allí, en la basura, medio enterrada bajo restos de metal y desechos, estaba la criatura felina más grande que jamás había visto. Excepto que no era un gato. No precisamente. El pelaje estaba enmarañado y sucio, pero incluso a través de la mugre, James podía ver manchas que brillaban como cristales que captaban la luz de Roxy. Había visto fotografías en la base de datos de la colonia, pero nunca de cerca. Este parecía antiguo y parecía que se estaba muriendo. James se arrodilló lentamente. Las costillas de la criatura se veían a través de su piel. Heridas abiertas cubrían su cuerpo, infectadas y supurantes. Su respiración se hacía en jadeos cortos y dolorosos. Alguien no había abandonado simplemente a este animal. Lo tiraron como basura y lo dejaron sufrir. El Braxi abrió un ojo, solo una rendija. El ojo era de color ámbar, brillante y claro a pesar de todo lo demás. Y cuando ese ojo se centró en James, sintió algo extraño en el pecho. Esta no era la mirada vacía de un animal tonto. Había allí conciencia, inteligencia, tal vez incluso comprensión. James tomó su escáner. Su asistente de inteligencia artificial inmediatamente comenzó a hablarle al oído. La voz sonaba preocupada, casi en pánico. Doctor Carter, debo aconsejarle que no se acerque. Los Braxi están clasificados como depredadores peligrosos. Este ejemplar pertenece a un comerciante de cuervos. Interferir con la propiedad registrada viola múltiples regulaciones de la colonia. James ignoró las advertencias. Había sido médico durante 15 años. Él reconocía el sufrimiento cuando lo veía, y sabía que su juramento no tenía letra pequeña que dijera que algunas vidas importaban menos que otras. Ejecuta un escaneo completo, dijo en voz baja, manteniendo la vista fija en el Bray. El escáner emitió un pitido y un zumbido. Los números se desplazaban por la pantalla pequeña. Ninguno de ellos era bueno. Deshidratación severa, múltiples heridas infectadas, desnutrición que indica negligencia prolongada. La supervivencia estimada sin intervención inmediata es inferior al 5%. James notó algo más. Alrededor del cuello de la criatura había una marca de presión, una cicatriz profunda donde algo había presionado la piel durante mucho tiempo. Un collar quitado recientemente. Esto no fue un accidente. Alguien le había quitado ese collar y había abandonado a este ser vivo allí para que muriera solo. Revise el registro de propiedad, dijo James. Hubo una pausa. Entonces la IA habló de nuevo, sonando aún más preocupada. El propietario registrado es el comerciante Vex Toren del Crow Trading Consortium. El estado se muestra como eliminado hace 3 días. Motivo indicado. Edad avanzada. Gastos médicos considerados no económicamente justificados. James sintió que la ira le subía a la garganta. Había visto muchas cosas crueles durante su estancia en la frontera. Pero esta crueldad casual, este trato a una criatura viviente como si fuera una herramienta rota que acabas de tirar a la basura, lo enfermaba. El Braxi todavía lo estaba observando. Esos ojos color ámbar no habían parpadeado, no habían mirado hacia otro lado. Había algo en esa mirada. Esperanza, tal vez, o simplemente la aceptación tranquila que llega cuando dejas de luchar. James sacó un sedante de su botiquín médico. Sus manos se movían firmes y seguras, aunque su corazón latía con fuerza. «Hola», dijo suavemente, sin estar seguro de si la criatura podía entender. «Voy a ayudarte. Esto te hará dormir por un rato. Cuando despiertes las cosas estarán mejor. Prometo». Inyectó el sedante en el hombro de la criatura. Los Bray no lucharon. Ni siquiera se inmutó. A medida que la medicina hizo efecto, esos ojos inteligentes comenzaron a cerrarse. Pero justo antes de que se cerraran por completo, James podría haber jurado que vio algo cambiar en ellos.
Un destello de algo que parecía casi alivio. Subir la enorme criatura a su trineo de transporte fue brutal. La cosa tenía que pesar al menos 300 libras, incluso estando medio muerto de hambre como estaba. La espalda de James gritó en protesta. El sudor le corría por la cara. Su IA seguía recitando regla tras regla que él estaba infringiendo. A él no le importaba nada de eso. Cuando regresó a su pequeña clínica en las afueras del asentamiento, el sol se estaba poniendo. James estaba exhausto. Su ropa estaba sucia y su IA había pasado de preocupada a activamente alarmada. Dr. Carter, debo informarle que albergar fauna no registrada sin el consentimiento del propietario es una infracción de clase 3. El comerciante Vex Toren será notificado automáticamente de la ubicación de su propiedad debido a los protocolos de seguimiento integrados en el sistema de registro. James miró al Basrai que ahora yacía en su mesa de examen. Incluso inconsciente, incluso moribundo, había dignidad en la criatura. ¿Una presencia? Ella no es una propiedad, dijo James en voz alta. Ella es una paciente. Se puso a trabajar. Las luces de la clínica permanecieron encendidas hasta altas horas de la noche mientras James limpiaba heridas, administraba antibióticos y colocaba 4 vías para líquidos y nutrición. Las infecciones eran graves. Realmente malo. Con todo derecho, esta criatura debería haber muerto hace días. Pero algo en ella seguía luchando, seguía resistiendo. Cuando amaneció, James finalmente dio un paso atrás. Había hecho todo lo que pudo. La respiración del Bryce ahora era más constante. Las heridas más graves fueron limpiadas y curadas. Con la suave luz de la mañana, finalmente pudo verla correctamente. Ella era vieja. Los escáneres la sitúan en unos 70 años, lo que es una edad avanzada para su especie. Pero debajo de todas las cicatrices y el abandono, James podía ver indicios de lo que ella debió haber sido. Sus manchas cristalinas, ahora limpias, parecían latir con una tenue luz interior. Su estructura ósea hablaba de fuerza y gracia. Su comunicador se rompió. Un mensaje del comerciante Vex Toren apareció en la pantalla. Las palabras fueron contundentes y amenazantes. Tienes mi propiedad. Devuélvalo dentro de 24 horas o enfrentará acciones legales. La criatura no tiene ningún valor para mí. Pero el principio importa. Los humanos no roban al cuervo. James leyó el mensaje 2 veces. Luego lo borró. Acercó una silla a la mesa de examen y se sentó. El Baxi ahora dormía tranquilamente, tal vez por primera vez en años. Su oreja se movió ligeramente. Sin pensarlo, James extendió la mano y la colocó suavemente sobre su hombro, sintiendo el calor a través de su pelaje. No sé qué va a pasar, dijo en voz baja. Pero ahora estás a salvo. Cueste lo que cueste, no volverás a eso. Afuera, el asentamiento estaba despertando. Las noticias viajaban rápido en las pequeñas colonias. Al mediodía, todos sabrían que el médico humano había tomado un araxi, que había robado a un comerciante cuervo y que había roto al menos una docena de regulaciones. A James no le importó. Había pasado toda su vida ayudando a la gente. Esto no fue diferente. El hecho de que su paciente tuviera pelaje y caminara a 4 patas no cambiaba nada. Ella estaba viva. Ella estaba consciente. Ella merecía algo mejor que ser tirada a la basura. Se sentó allí, observándola respirar de manera regular y fuerte, y se hizo una promesa. Cualquiera que fuera lo que viniera después, cualesquiera que fueran las amenazas o las consecuencias, él no daría marcha atrás. Algunas cosas valieron la pena luchar por ellas. Algunas líneas no se cruzan, sin importar lo que diga la ley. Los Bray continuaron durmiendo, sin saber que su rescate acababa de desencadenar acontecimientos que sacudirían toda la galaxia. Sin saber que un simple acto humano de compasión estaba a punto de cambiarlo todo. Todo lo que ella sabía en los sueños que tienen las criaturas moribundas era que alguien finalmente la había visto. Por fin alguien se había preocupado. Y tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Pasaron 3 días antes de que Baxi despertara completamente. James estaba en medio de cambiarle los vendajes cuando sucedió.
Aquellos ojos color ámbar se abrieron de par en par y se fijaron en él con una intensidad que lo dejó paralizado. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. De repente, James fue muy consciente de que estaba a centímetros de un depredador que probablemente podría matarlo con un golpe de su enorme pata. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Todo su instinto de supervivencia le gritaba que retrocediera lentamente, pero él no se movió, y ella tampoco. Los Braxis simplemente lo observaron. Sus ojos siguieron cada pequeño movimiento de sus manos mientras trabajaba en la herida infectada en su costado. No había agresión en esa mirada. Tampoco tenía miedo, solo una observación cuidadosa, como si lo estuviera estudiando, tratando de entenderlo. James respiró lentamente y se obligó a relajarse. «Tranquila, niña», dijo suavemente. «Solo intento ayudar. Prometo que no te haré daño». Lo que sucedió después hizo que James cuestionara todo lo que creía saber sobre los animales. La respiración de Bra cambió. Se ralentizó, se hizo más profundo, se volvió casi rítmico. Entonces un sonido vino desde lo más profundo de su pecho. Un ruido sordo que vibró en el aire. Al principio, James pensó que era un gruñido. Sus músculos se tensaron, listos para saltar hacia atrás. Pero no era un gruñido. Estaba ronroneando. La vibración se intensificó. James podía sentirlo a través de sus manos donde tocaron su pelaje. Y entonces ocurrió algo extraño. Realmente raro. Su pulgar empezó a hormiguear. El pulgar que se había cortado accidentalmente con un bisturí el día anterior. El corte que había estado rojo y dolorido toda la mañana. James retiró la mano y se quedó mirando. El corte se estaba curando delante de sus ojos. La piel se estaba recomponiendo y el enrojecimiento estaba desapareciendo. En cuestión de segundos, no quedó nada más que una tenue línea rosa. «¿Qué demonios?», susurró James, girando su mano una y otra vez, sin creer lo que acababa de ver. El Braxi siguió ronroneando. Sus ojos estaban medio cerrados ahora, y si James no lo supiera, juraría que parecía divertida, como si estuviera disfrutando de su confusión. Sus manos temblaban mientras agarraba su escáner médico. «Escanea ese sonido. Espectro completo. Quiero cada detalle». El escáner sonó y emitió un pitido. Los datos se desplazaron por la pantalla. James lo leyó una vez, luego 2 veces, luego una tercera porque su cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. El ronroneo no era solo sonido. Era un patrón complejo de vibraciones que operaban a frecuencias que estimulaban directamente la regeneración celular. Las ondas sonoras en realidad estaban desencadenando los procesos naturales de curación de su cuerpo, acelerándolos por un factor de 10 o más. Esta criatura lo estaba curando a propósito. ¿Por qué no está esto en ninguna base de datos?, James exigió, mientras revisaba sus archivos médicos con dedos temblorosos. «Esto es increíble. Esto es revolucionario. ¿Por qué nadie lo sabe?». Su IA respondió con su tono tranquilo habitual. La investigación disponible sobre las especies de Braxi se centra principalmente en su valor comercial como compañeros exóticos y animales de seguridad. Las propiedades médicas están en gran parte inexploradas. La mayoría de los estudios son realizados por propietarios interesados en mantener su inversión, no en el avance científico. James miró al Bray con ojos completamente nuevos porque nadie se molestó en estudiarlo realmente. Simplemente vieron algo bonito para poseer, algo para mostrar. El ronroneo se hizo más fuerte y James sintió algo más. Un calor que se extendía por su pecho y que no tenía nada que ver con la curación física. El estrés que había cargado durante meses, la ansiedad por el dinero y las regulaciones y toda la presión de dirigir una clínica Frontier, simplemente se desvanecieron. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió genuinamente en paz. Durante la semana siguiente, se desarrolló una rutina. James venía cada mañana para ver cómo estaba su paciente. Ella lo observaba trabajar con esos ojos inteligentes y ronroneaba, llenando la pequeña clínica con esas increíbles frecuencias curativas. El otro paciente empezó a notarlo. Ryan Mitchell,
Un trabajador de la construcción que se rompió el brazo en 3 lugares, fue el primero en comentar. Doctor, te juro que este brazo se siente mucho mejor cuando ese gran gato está en la habitación. ¿Cuál es su problema? ¿Es ella algún tipo de animal médico? James hizo una pausa. Él había estado llamando Bray o ella en su cabeza, pero ella merecía algo mejor que eso. Su nombre es Sahara, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. La palabra simplemente salió naturalmente como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Era una antigua palabra de la tierra que había leído en alguna parte. Significaba ayudante. En el momento en que dijo eso, la cabeza de Sahara se levantó. Ella emitió un suave sonido como de chirrido, casi como una pregunta. Sus ojos se fijaron en él con esa inteligencia desconcertante. Sí, Sahara, repitió James. Eres tú. Ella volvió a piar, y esta vez sonó casi como si estuviera de acuerdo. Ryan se quedó mirando el intercambio con los ojos muy abiertos. Doctor, no quiero parecer loco, pero creo que ella lo entiende. De verdad que lo entiende. James sostuvo la mirada de Ar. Sí, dijo lentamente. Creo que ella también. Esa noche, después de cerrar la clínica, James hizo algo que probablemente debería haber hecho días atrás. Comenzó a investigar Braxi. En serio, no la información comercial básica, sino todo lo que pudo encontrar. Registros arqueológicos, artículos de xenobiología e incluso antiguos informes de expediciones. Lo que encontró le heló la sangre. La mayoría de las bases de datos oficiales trataban a Bray como animales. Animales inteligentes, claro, pero al fin y al cabo solo animales. Pero enterradas en registros arqueológicos ocultos en archivos que la mayoría de la gente nunca se molestó en leer, había imágenes. Grabados antiguos de 3 planetas diferentes que muestran a Bray junto a otra especie. Seres altos y elegantes que habían desaparecido de la galaxia hacía miles de años. En cada imagen, los Bray no eran sirvientes. No eran mascotas. Se mantuvieron como iguales. Socios. Un texto parcialmente traducido hizo que James se recostara en su silla, con el corazón palpitando con fuerza. La traducción era tosca, llena de lagunas, pero el significado era bastante claro. Hablaba de seres llamados los guardianes silenciosos que elegían a sus compañeros con sabiduría, que podían curar con sus voces, que protegían a aquellos con los que se vinculaban. Hablaba de Braxi. James miró al otro lado de la habitación. Sahara estaba durmiendo en la cama médica reforzada que él había preparado para ella. Sus manchas cristalinas brillaban suavemente en la oscuridad, pulsando con un ritmo que coincidía con su respiración. Hermosa y pacífica y completamente consciente. No se olvidaron de ti, dijo James en voz baja a su figura dormida. Enterraron lo que eras a propósito. Porque si la gente supiera que eres inteligente, que puedes pensar, sentir y elegir, no podrían justificar tratarte como una propiedad. A la mañana siguiente todo cambió. El comerciante Vex Thorne apareció en la clínica. La multitud era enorme, de unos 2,13 metros de altura, con 4 brazos y piel de color cobre que brillaba a la luz de la mañana. Empujó a los pacientes que esperaban como si no existieran y golpeó con una enorme mano el escritorio de James. El doctor Carter. Su dispositivo traductor convirtió sus clics y silbidos en palabras duras. Has ignorado mis mensajes. Has conservado mi propiedad en contra de mis exigencias explícitas. Esto termina ahora. Devuélveme el Bray inmediatamente o haré que te arresten. James se puso de pie lentamente. Era la mitad del tamaño del cuervo, pero no se rindió. Ella no es tu propiedad. Ella es mi paciente y no se irá a ningún lado. Ella es un animal registrado bajo el Código de Comercio Galáctico. Tengo documentación que se remonta a 3 generaciones. La ley es muy clara. La ley está equivocada. James dijo. Ella es inteligente. Es consciente. Se comunica. Tiene sentimientos. No puedes poseer a una persona, y eso es lo que ella es. Vex Thorne se rió. Un sonido como de metal raspando una roca. Es una mascota inteligente. Nada más. Ustedes los humanos siempre hacen esto.
Ven patrones donde no los hay. Proyectan sus emociones en los animales. Esta es su única advertencia. Devuélvanme mis pertenencias o aténganse a las consecuencias. Antes de que James pudiera responder, un sonido llenó la clínica. Profundo y resonante. Una vibración que hizo vibrar las ventanas en sus marcos. Ahara había entrado en la habitación y ya no ronroneaba. Gruñía. La enorme Rexy se colocó directamente entre James y el comerciante cuervo. Sus labios se separaron, revelando dientes del tamaño de dagas. Las manchas de cristalina a lo largo de su cuerpo brillaron con una luz tan intensa que dolía mirarlas directamente. Vex Toren se tambaleó hacia atrás, levantando los 4 brazos a la defensiva. «Controla a tu animal», rugió Ahara. El sonido no se parecía a nada que James hubiera escuchado jamás. Golpeó como una onda física, con frecuencias que hicieron vibrar todos los objetos sueltos de la clínica. El traductor de Vex Torne chisporroteó y murió. Los pacientes en la sala de espera se taparon los oídos. El cristal se quebró, pero James no sintió nada. El sonido lo envolvió, dejándolo completamente intacto. Protegido. «Fuera», dijo James en voz baja. «Y no vuelvas». Corrió el mercader de la corona. Corrió de verdad, abriéndose paso hacia la puerta agitando los 4 brazos. En el silencio que siguió, Azara se giró hacia James. Lenta y cuidadosamente, bajó su enorme cabeza y presionó la frente contra su pecho. El gesto fue gentil, deliberado, lleno de significado que no necesitaba palabras. Ella lo había elegido y lo protegería. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. El video se volvió viral en cuestión de horas. Alguien en la sala de espera lo había grabado todo con su comunicador. Ahara confrontando a Vex Toren. Ese rugido que sacudió el edificio. El mercader de la corona huyendo como un niño asustado. Al anochecer, la grabación se había extendido por toda la red de asentamientos. A medianoche, había llegado a colonias humanas en 3 sistemas estelares diferentes. La gente no podía dejar de mirar, no podía dejar de hablar de ello. James intentó ignorar la atención y centrarse en sus pacientes. Pero era difícil cuando todos los que entraban por la puerta querían hablar de Azara en lugar de sus problemas médicos. Al atardecer, apareció la administradora Rebecca Foster. En la clínica. Era una mujer sensata de unos 50 años que había pasado 20 años en el ejército antes de aceptar un trabajo civil. No perdía el tiempo con charlas triviales. «Doctora Carter, ahora mi oficina». James la siguió a la trastienda. Ahara lo seguía con palmaditas, manteniéndose cerca de James como una sombra. Rebecca se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario hasta que todos estuvieron sentados. «Entonces», dijo Rebecca, abriendo una pantalla holográfica, «¿quieres decirme qué pasa exactamente con tu mascota?» «No es una mascota», dijo James automáticamente. Rebecca arqueó una ceja. La Braxi que acaba de aterrorizar a un comerciante de cuervos con documentación legal de propiedad. Documentación legal para poseer a una persona. James replicó. «¿Puedes probar eso?» James respiró hondo. Entonces empezó a hablar. Se lo mostró todo. Los escáneres cerebrales que mostraban complejas vías neuronales. Las pruebas cognitivas que demostraban la capacidad de resolver problemas. Las frecuencias curativas que indicaban un control deliberado sobre los procesos biológicos. La evidencia arqueológica que sugiere que los Bray alguna vez fueron tratados como iguales por una civilización antigua. Rebecca estudió los datos sobre ella. Tableta durante un largo rato. Su expresión no delataba nada. Azara yacía en la esquina observando al administrador con esos ojos ámbar que no se perdían nada. Finalmente, Rebecca habló. Esta es una prueba contundente, pero también es una pesadilla política. El Consorcio de Comercio Cuervo mueve miles de millones de dólares en bienes a través de este sector cada año. Si tienes razón, si los Braxi son en realidad seres sensibles, estás acusando a toda una especie de esclavitud. Ese tipo de acusación podría desestabilizar las relaciones comerciales en múltiples sistemas.
No intento iniciar una guerra, dijo James. Solo quiero que tenga una opción. Que los expertos la examinen. Que vean lo que yo he visto. Si me equivoco, aceptaré las consecuencias. Rebecca guardó silencio un momento, sus ojos moviéndose entre James y Azara. Y si tienes razón, si esto abre una caja de Pandora que afecta a miles de Rexy en toda la galaxia, ¿estás lista para esa responsabilidad? James miró a Ara. Ella sostuvo su mirada fijamente. Y recordó haberla encontrado en ese montón de basura, moribunda, abandonada, tratada como basura. Sí, dijo simplemente. Alguien tiene que hablar por quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Rebecca asintió lentamente. De acuerdo, organizaré un tribunal. Traeremos xenobiólogos, lingüistas y expertos legales de múltiples especies. Lo haremos correctamente. Pero doctor, desde el momento en que presento esta petición usted se convierte en un objetivo. La multitud no se lo tomará con calma. Tampoco lo harán otras especies que tengan intereses económicos en mantener las cosas como están. Entiendo. Espero que lo hagas. Rebecca se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. Solo ten cuidado. Después de que ella se fue, James se sentó con Ara en la tranquila clínica. Ella se acercó más y apoyó su enorme cabeza en su regazo. El ronroneo comenzó de nuevo. Esas frecuencias curativas lo envolvieron como una manta cálida. Espero no estar empeorando las cosas, susurró James, pasándole la mano por el pelaje. El ronroneo de Ar se intensificó y James sintió algo. No solo sanación física, sino consuelo emocional, como si le estuviera diciendo que todo estaría bien. La primera amenaza llegó 2 días después. Un mensaje anónimo en su comunicador. Solo 3 palabras y una promesa ominosa. Deténganse ahora o les ocurren accidentes a los humanos en la frontera. James lo informó a la seguridad de la colonia, pero no se sorprendió. Esperaba resistencia. Lo que no esperaba era el apoyo que vino con ello. La doctora Patricia Hayes, del Departamento de Xenobiología, apareció a la mañana siguiente con 3 cajas de equipos de prueba. Escuché que podrías necesitar ayuda para documentar las capacidades cognitivas. Estoy ofreciendo mi tiempo como voluntario. George Thompson, de Ingeniería, llegó con puertas de seguridad reforzadas. Instalación gratuita. Considéralo un regalo de alguien que cree que estás haciendo lo correcto. Incluso los pacientes comenzaron a manifestarse. Ryan Mitchell organizó una petición firmada por más de 400 colonos exigiendo un trato justo para Azara. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción declaró que haría huelga si arrestaban a James. La gente está. Presta atención, doctor, dijo Ryan, agarrando el hombro de James. Lo que haces importa, no solo por ella, sino por el tipo de galaxia que queremos construir. Pero el apoyo vino con una escalada. Alguien cortó la electricidad de la clínica una noche, destruyendo una semana de medicamentos refrigerados. Aparecieron grafitis en las paredes, palabras desagradables en varios idiomas. Mensajes anónimos inundaron la red del asentamiento, llamando a James de todo, desde criminal hasta tonto, e incluso cosas peores que intentaban no leer. Durante todo esto, Azara se mantuvo cerca. Por la noche, se colocaba entre James y la puerta, siempre alerta, siempre vigilante. Durante el día, sus ojos seguían a todos los que entraban en la clínica con una intensidad que hacía que los alborotadores se lo pensaran 2 veces. La doctora Hayes realizó pruebas cognitivas durante una semana seguida, y cada día estaba más asombrada. James está resolviendo acertijos diseñados para especies sensibles reconocidas. Entiende la causa y el efecto. Puede identificar patrones. Mira esta prueba donde le mostré imágenes y le pedí que eligiera cuál no corresponde. Acertó 20 de 20. ¿Y el lenguaje?, preguntó James. ¿Puede comunicarse? Esa es la parte fascinante. Intenta comunicarse. Sus vocalizaciones tienen patrones complejos, incluso una estructura gramatical, pero nuestros traductores no pueden interpretarlas.
Es como si hablara un idioma que no tenemos las herramientas adecuadas para entender. James tuvo una idea. Contactó con Michelle García, una especialista en comunicación que diseñaba interfaces para especies con métodos de comunicación no estándar. Ella llegó al día siguiente con un prototipo de dispositivo que podía traducir patrones de frecuencia en conceptos visuales. La primera prueba fue sencilla. James mostró dos imágenes en una pantalla. Una mostraba comida. La otra, agua. La señaló y miró a Ara. ¿Cuál quieres? Sara estudió la pantalla con atención. Luego vocalizó un complejo ruido sordo que hizo que el dispositivo se iluminara con formas de onda y patrones. Después de un momento, apareció texto en la pantalla. La traducción era tosca. Más conceptos que palabras. No tengo hambre. Estoy a salvo aquí. Agradecido. Los tres humanos miraron la pantalla en completo silencio. La voz de Michelle tembló cuando finalmente habló. Dios mío, ha estado intentando hablar todo este tiempo y nadie podía oírla. Durante los días siguientes, perfeccionaron la interfaz. Las traducciones se volvieron más claras. La comunicación de AR no era como el lenguaje humano. Era más emocional, más conceptual, pero era innegablemente comunicación. Pensamientos reales de una mente real. Cuando Patricia preguntó sobre su pasado, los conceptos que llegaron a James rompieron el corazón. Recuerdos de bondad de décadas atrás. Una vieja cuervo hembra que la había tratado con respeto, que había intentado comprenderla. Luego, la muerte de esa dueña y el paso de mano en mano como si fuera un mueble. Años de intentar comunicarse solo para que sus sonidos fueran descartados como ruidos de animales. Ser castigada cuando se esforzaba demasiado por ser escuchada. Una noche, James hizo la pregunta que lo había estado atormentando desde el día en que se conocieron. A Ara ese día en el montón de basura, ¿sabías que te ayudaría? El dispositivo tradujo su respuesta como una combinación de múltiples conceptos. Esperanza mezclada con reconocimiento, la sensación de ver compasión en otro ser, y una palabra que el traductor confundió antes de decidirse por algo que significara vínculo de manada o familia elegida. Michelle se secó las lágrimas. Sus ojos se posaron en él mientras leía la traducción. Dice que te reconoció como alguien que podía verla de verdad. Eligió confiar en ti aunque la confianza le había fallado antes. James miró a Sara, ese ser magnífico que había sido invisible para todos los que la miraban. Pensó en todos los demás Braxi que había ahí fuera. ¿Cuántos intentaban hablar? ¿Cuántos habían renunciado a ser escuchados? Nos aseguraremos de que todos los vean ahora, prometió en voz baja. Todos ustedes. Todos y cada uno. El tribunal estaba programado para dentro de 3 semanas. 3 semanas para prepararse. 3 semanas para que la oposición se organizara. 3 semanas para que se corriera la voz por la galaxia de que alguien estaba desafiando siglos de práctica aceptada. James sabía que esas serían las 3 semanas más largas de su vida. Sabía que la multitud no se quedaría callada. Sabía que había fuerzas poderosas que querían que Sara guardara silencio, que las cosas se quedaran exactamente como estaban. Pero cada vez que la duda se cernía sobre él, miraba a Sara y la recordaba tirada en ese montón de basura. Recordaba esos ojos ámbar mirándolo con desesperada esperanza. Recordaba el momento en que ella presionó la frente contra su pecho y lo eligió como su familia. Algunas cosas merecían la pena, sin importar el costo. Algunas voces merecían ser escuchadas, incluso si toda la galaxia intentaba silenciarlas. Y James Carter, un simple médico fronterizo, se aseguraría de que la voz de Sara resonara por todos los sistemas estelares del espacio conocido. La sala del tribunal estaba abarrotada. Habían convertido la bahía de carga más grande del asentamiento 7 en una sala de audiencias improvisada, y aún así no había suficiente espacio. La gente se alineaba en las paredes, se sentaba en los pasillos, se apiñaba alrededor de las puertas. Humanos, ocra y una docena de otras especies se apiñaban, esperando a ver cómo se desarrollaba la situación. James estaba sentado en una sencilla mesa de metal con Sara a su lado. La doctora.
Patricia Hayes y Michelle García los flanqueaban a ambos lados. Al otro lado de la sala, el comerciante Vex Thorne había reunido un equipo legal que probablemente costó más de lo que James ganó en 5 años. 3 abogados cuervo con túnicas caras y un defensor de la mente con reputación de nunca perder un caso. Los jueces estaban sentados en una plataforma elevada. La administradora Rebecca Foster representaba los intereses humanos. Un grupo de ancianos llamados Techborian habló en nombre del consorcio y un filósofo Césic llamado Whitney Smorn actuó como tercero neutral. Los Césic eran conocidos en toda la galaxia por su sabiduría y justicia. Cuando hablaban, la gente escuchaba. Rebecca abrió la sesión. Su voz resonó en la sala abarrotada. Este tribunal determinará el estatus legal de los Bray conocidos como Azara. La pregunta que nos ocupa es simple. ¿Es una propiedad o un ser de la ascensión que merece derechos protegidos por la ley del Consejo Galáctico? El abogado principal de los cuervos se puso de pie inmediatamente. Su nombre era Besa y todo en ella denotaba valor y peligro. Honorables jueces, no perdamos tiempo. Los Bray están clasificados como fauna según el artículo 47 del Código de Comercio Galáctico. Han sido comercializados y poseídos legalmente durante más de 800 años. Mi cliente posee documentación que prueba el linaje de propiedad que se remonta a 4 generaciones. El Dr. Carter ha robado bienes valiosos. Ahora intenta justificar su crimen proyectando emociones humanas en un animal. La sala del tribunal murmuró con voces que asentían. Y en desacuerdo a partes iguales. James sintió que se le subía el estómago. Esto realmente estaba sucediendo. Patricia Hayes se puso de pie, con su tableta en la mano. Si me permiten dirigirme a la corte, he pasado 3 semanas realizando extensas pruebas cognitivas en Azara. Los resultados demuestran sin lugar a dudas que posee habilidades para la resolución de problemas, pensamiento abstracto, autoconciencia y una capacidad de comunicación que cumple con todos los requisitos de sensibilidad establecidos por el Consejo Galáctico. Proyectó los datos en las pantallas gigantes de la sala. Escáneres cerebrales que mostraban complejidad neuronal. Resultados de pruebas que demostraban aprendizaje y memoria. Grabaciones de la interfaz de comunicación que mostraban pensamientos y lenguaje reales. La evidencia era abrumadora. Ahara no solo era inteligente para ser un animal. Era genuinamente innegablemente sensible. Pero Besrin no parecía preocupada. Sonrió levemente y abrió sus propias pantallas. Datos impresionantes, doctora Hayes. Sin embargo, presento pruebas en contra. Estos son hogares braxianos en todo el espacio Kra. Bien alimentados, sanos, contentos. Muchas familias Yarei tienen vínculos con sus Bray que se extienden por generaciones. ¿Debemos creer a todos los dueños de Braxi? ¿En la galaxia se está esclavizando a seres sensibles? ¿O es más lógico que este Baxi en particular haya sido entrenado para responder a pruebas de maneras que imitan la sensibilidad? Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Además, si los Braxi son realmente sensibles, ¿por qué ningún Bray ha intentado comunicar su conciencia en 800 años? ¿Por qué han servido voluntariamente en hogares unidos a dueños criados en cautiverio? Su aparente aceptación de su estatus sugiere una especie que ha elegido la domesticación. Al igual que en la Tierra antigua, los perros eligieron la compañía de los humanos. La sala del tribunal estalló. Se oyeron gritos desde todas partes. Algunos estuvieron de acuerdo con la abogada. Otros calificaron sus argumentos de repugnantes. Rebecca tuvo que golpear su mazo 3 veces para restablecer el orden. James sintió que el caso se le escapaba de las manos. El argumento era ingenioso y jugaba con el deseo de la gente de no sentirse culpable. Era más fácil creer que los Braxi eran animales felices que enfrentarse a la posibilidad de una injusticia generalizada. Entonces Michelle García se puso de pie. Le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo firme. Me gustaría presentar el testimonio de Azara misma. La sala quedó en un silencio sepulcral. Michelle activó la interfaz de comunicación. El dispositivo cobró vida con un zumbido.
Sus sensores se enfocaron en Azara. Ahara, ¿puedes contarle al tribunal sobre tu vida? Durante un largo instante, no ocurrió nada. Entonces, los puntos cristalinos de Ahara comenzaron a brillar con más intensidad. Vocalizó una larga y compleja serie de sonidos que la interfaz tuvo dificultades para traducir. Lentamente, el texto comenzó a aparecer en las pantallas de la sala. Pero no era solo texto. La interfaz convirtió sus patrones de frecuencia en conceptos visuales, impresiones emocionales, recuerdos reales. La sala observó cómo la historia de Ahara se desarrollaba en las pantallas. El recuerdo de una vieja cuervo hembra de décadas atrás. La única dueña que había intentado comprender sus sonidos, que la había tratado con genuina amabilidad. Luego, la muerte de esa hembra. El dolor que pasó al siguiente dueño como un mueble en un testamento. Los recuerdos seguían llegando. Nuevos dueños que la veían como un símbolo de estatus, emitiendo sonidos, intentando comunicarse solo para ser ignorados o castigados por ser disruptivos. La lenta comprensión de que nadie la escucharía jamás. El silencio de desesperación por comprender todo lo que la rodeaba mientras todos la trataban como si no entendiera nada. Entonces llegó el recuerdo del montón de basura tirado allí. El dolor y la infección extendiéndose por su cuerpo. La aceptación de que así era como terminaría su vida. Sola, sin ser escuchada, invisible. Y entonces un rostro humano apareció sobre ella. Ojos bondadosos en un mundo que no le había mostrado bondad. Una voz suave que prometía ayuda. La primera esperanza real que había sentido en años. Cuando terminó la traducción, no se oyó ni un sonido en la habitación. James vio lágrimas corriendo por rostros humanos. Incluso algunos de los observadores alienígenas parecían conmocionados. Algunos cuervos del público se habían dado la vuelta, incapaces de seguir observando. Bessa Crane se recuperó rápidamente, aunque su voz había perdido algo de confianza. Una historia convincente. Pero esta interfaz es tecnología experimental. Podría estar malinterpretando vocalizaciones aleatorias. Incluso aceptándola como precisa, solo demuestra que este individuo ha desarrollado habilidades inusuales a través de la exposición a la civilización. No prueba la sensibilidad de toda la especie. Techborian, el cuervo anciano del panel, habló por primera vez. Su voz era pesada y cansada. Un argumento legal válido. Dr. Carter, ¿tiene pruebas de que otros Bray compartan estas capacidades? James se sintió abatido. Solo habían probado a Sarah. No tenían datos de otros Veraxi. El caso iba a fracasar por un tecnicismo. Entonces Patricia se levantó de nuevo. Sacó su tableta con una leve sonrisa. De hecho, sí las tenemos. Durante las últimas 3 semanas, nos han contactado 73 propietarios de Baxi en 4 sistemas estelares diferentes. Han estado realizando pruebas con nuestros protocolos publicados. ¿Le gustaría ver los resultados? Proyectó datos de docenas de fuentes, prueba tras prueba, todas mostrando lo mismo. Cada Baxi examinada demostró cognición a nivel de sensibilidad. Todas y cada una. Además, continuó Patricia, con la voz cada vez más fuerte. Hemos descubierto documentación suprimida, informes arqueológicos enterrados por intereses corporativos, trabajos de investigación que nunca se publicaron, incluso testimonios de científicos que cuestionaron la ética de poseer Rexy hace décadas. Todo estaba oculto para proteger una industria rentable. Mostró los documentos en las pantallas. Informes oficiales que mostraban habilidades cognitivas de los Bray. Memorandos internos que discutían cómo mantener la información en secreto. Comunicaciones entre ejecutivos del consorcio que reconocían explícitamente la sensibilidad de los Bray, acordando mantener la ficción de que eran animales. La sala del tribunal estalló en caos, con voces a gritos en una docena de idiomas. Techborian parecía como si alguien lo hubiera golpeado físicamente. Bex Torne les gritaba a sus abogados, gesticulando violentamente con los 4 brazos. Rebecca golpeó su mazo una y otra vez, pero tardó 10 minutos en restablecer cualquier atisbo de orden. Cuando el ruido finalmente se calmó, el testigo Morn habló.
La voz de Cés era suave, pero se oyó por toda la sala. Este tribunal reconoce que la evidencia presentada demuestra que los Bray poseían sensibilidad según lo definen los estándares del Consejo Galáctico. Sin embargo, las complicaciones legales y sociales son significativas. Proponemos lo siguiente. El filósofo hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Azara será evaluada directamente para determinar su preferencia. Si decide permanecer con el Dr. Carter por voluntad propia, será reconocida como una persona libre con plenos derechos legales. Protecciones. A otros Braxi de la galaxia se les ofrecerán pruebas similares durante los próximos 6 meses. Quienes deseen permanecer con sus actuales propietarios podrán hacerlo. Quienes deseen la libertad recibirán estatus de protección y asistencia para construir vidas independientes. Besa, encogida de miedo, se puso de pie de golpe, lo que sienta un precedente peligroso que socava los derechos de propiedad en múltiples códigos legales. El testigo precedente, interrumpido con suavidad, reconoce que la ignorancia de la sensibilidad no justifica la continuación del daño una vez adquirido. Esto no es un ataque a la cultura cuervo. Es una evolución de nuestra comprensión. Cuando descubrimos que hemos causado daño sin saberlo, tenemos la obligación moral de dejar de causarlo. Este es el fundamento de una sociedad civilizada. Los 3 jueces deliberaron brevemente, hablando en voz demasiado baja para que el público pudiera oírla. Entonces Rebecca se puso de pie y anunció la decisión. Este tribunal dictamina que los Bray demuestran sensibilidad suficiente para justificar el estatus de protección bajo la ley del Consejo Galáctico. A los Bray existentes y a la propiedad privada se les ofrecerán pruebas de elección dentro de 6 meses. Todo comercio de Rexy se suspende inmediatamente a la espera de una revisión completa del Consejo Galáctico. Esta decisión entra en vigor de inmediato. La mitad de la sala estalló en vítores. La otra mitad en protestas furiosas. James apenas oyó nada. Solo tenía ojos para Azara. El enorme Rexy se apretaba contra su costado, ronroneando con esa frecuencia sanadora. A través de la interfaz, llegó un concepto simple. Una palabra que lo significaba todo. Libre. Vex Toren salió furioso de la sala. Su equipo legal luchaba por seguirle el ritmo. Al pasar junto a la mesa de James, se detuvo y siseó algo que su traductor defectuoso no pudo traducir del todo, pero el significado era suficientemente claro en su tono y lenguaje corporal. Esto no había terminado. Ni de lejos. James lo vio irse y luego miró a Ara. Sus ojos ámbar se encontraron con los suyos, llenos de confianza y gratitud en algo que se parecía mucho al amor. Valió la pena, dijo James en voz baja. Pase lo que pase, valió la pena. El ataque ocurrió 3 semanas después del tribunal. James se despertó con el sonido de las alarmas a través del acuerdo 7. Saltó de la cama y corrió hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre. Figuras armadas se movían por las calles, al menos 20 de ellos. Tal vez más. Mercenarios de la corona y equipo táctico que portaban armas que parecían de grado militar. Y se dirigían directamente a su clínica. Ahora James gritó, agarrando ya su comunicador de emergencia para pedir ayuda. No necesitaba llamar. Azara ya estaba despierta, ya se movía. Sus puntos cristalinos brillaban con una luz tan brillante que dolía mirarlos directamente. Un gruñido retumbó desde lo profundo de su pecho, un sonido que estremeció las paredes del edificio. Se colocó entre James y la puerta. Esperando, listos, los mercenarios no se molestaron en ser sutiles. Atravesaron la entrada principal de la clínica con antorchas de plasma. El metal brilló rojo y luego blanco antes de ceder. James retrocedió hacia la salida de emergencia, pero Ara no se movió. Se mantuvo firme. El primer mercenario que cruzó la puerta se llevó el susto de su vida. Ara rugió y fue algo que James nunca antes le había oído. El sonido tenía frecuencias que destrozaron todas las ventanas de la clínica. Los mercenarios tropezaron, las armas chispeaban y se apagaban mientras las ondas sónicas interrumpían sus componentes electrónicos. Uno de ellos cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Entonces Sahara se movió.
James la había visto vieja y herida. La había visto gentil y paciente. Nunca la había visto así, como lo que realmente era, una guardiana. Era increíblemente rápida. En un instante estaba inmóvil, al siguiente era una mancha de pelaje y luz cristalina. Su enorme pata golpeó el arma de un mercenario, lanzándola por la habitación. Otro golpe derribó a un Ciarei. Estaba en todas partes a la vez, moviéndose con una precisión y una potencia que dejaron a James sin aliento. Y no los estaba matando. James se dio cuenta de ello con asombro. Cada golpe estaba calculado. Dislocando extremidades, no rompiéndolas. Conmocionando, no aplastando cráneos. Luchaba para proteger, no para matar. Pero eran demasiados. Ni siquiera Ara pudo contener a 20 atacantes armados sola. James vio a 3 mercenarios flanqueándola, alzando sus armas. Abrió la boca para gritar. Advertencia. Entonces, la puerta trasera de la clínica explotó hacia adentro. Por un segundo aterrador, James creyó que estaban rodeados. Entonces, 3 Braxi más irrumpieron por la abertura y su miedo se convirtió en conmoción. Eran más jóvenes que Azara, sus movimientos aún más rápidos, sus manchas brillaban como pequeñas estrellas. Se desplegaron con precisión militar, formando una formación protectora alrededor de James y Ara. ¿Qué? ¿Cómo lo hicieron?, balbuceó James. A través de la interfaz de comunicación que funcionaba con energía de emergencia, llegó un mensaje de uno de los recién llegados. La traducción era entrecortada, pero bastante clara. Pac oye. Pac responde. Visar gritó. Hemos venido. Los 4 Braxi lucharon juntos como si hubieran entrenado durante años. Sus movimientos, coordinado perfectamente sus frecuencias defensivas se superponían, creando zonas donde las armas de los mercenarios simplemente dejaban de funcionar, donde sus comunicaciones se bloqueaban, donde los pulsos subsónicos alteraban su equilibrio y los hacían tropezar. La pelea terminó en menos de 5 minutos. 20 mercenarios fuertemente armados yacían en el suelo, gimiendo o inconscientes. Ninguno de ellos estaba muerto, pero tampoco pensaban levantarse pronto. Las fuerzas de seguridad de la colonia llegaron segundos después, encabezadas por la propia administradora Rebecca Foster. Ella se quedó en la puerta, contemplando la escena con los ojos muy abiertos. 4 Braxi en formación defensiva alrededor de un humano. 20 mercenarios derrotados, sin una sola baja en ninguno de los bandos. James dijo Rebecca lentamente. ¿Estás bien? Estoy bien. Están bien. Los mercenarios están vivos. James miró los 4 Braxi que aún brillaban con energía residual. ¿Cómo supiste que debías venir? El más joven de los Bray, apenas salido de la adolescencia, se acercó a la interfaz. Su traducción fue vacilante, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Verdaderamente oigo un sonido lejano. Los humanos no pueden. Ara envió una señal cuando llegó el peligro. Se escucha todo el rango braxiano. Los que podían viajar vinieron a ayudar a empacar. Michelle García llegó minutos después con su equipo de comunicación completo. Mientras ella se preparaba, surgió la historia completa. Los Braxi podían comunicarse entre sí a través de distancias que los humanos nunca hubieran imaginado. Utilizaban frecuencias tan bajas o tan altas que la tecnología humana ni siquiera las había detectado. Cuando Azara se unió a James, cuando fue liberada y finalmente recibió una voz, envió una señal, un llamado que viajó a través del espacio a todos los Braxi del sector, un mensaje de esperanza de que la libertad era posible, de que alguien finalmente los había escuchado. Y cuando ella pidió ayuda, muchos respondieron. En los días siguientes la situación estalló en el espacio conocido. Las imágenes del ataque se hicieron virales. Los humanos no pudieron dejar de compartirlo. Para Braxi, defender a un humano con perfecta coordinación, usando fuerza no letal, protegiendo a alguien que los había protegido primero. Cuestionó todas las suposiciones que la gente tenía sobre la especie. Lo más importante es que asustó a todos los que habían estado tratando a Bray como mascotas indefensas. Verdaderos en toda la galaxia comenzaron a solicitar pruebas de sensibilidad.
Los resultados siempre fueron los mismos. Cada Braxy probado demostró una sensibilidad clara e innegable. Y cuando se les dio la opción de quedarse o irse, casi el 70% eligió la libertad. El 30% que se quedó también reveló algo importante. Se habían unido genuinamente con sus amables dueños. Familias que los habían tratado con amor y respeto, aún sin comprender toda su sensibilidad. Su decisión de permanecer fue honrada, pero ahora como socios, no como propiedad. El consorcio Cross se desintegró. El moderado Crafty se separó de los de línea dura por el ataque mercenario y la evidencia de siglos de mentiras. Formaron una nueva coalición dedicada a enmendar el asunto y construir relaciones reales con Braxy basadas en el respeto y la elección. Los partidarios de la línea dura como Vex Thorne se enfrentaron a cargos criminales no solo por el ataque, sino por esclavizar deliberadamente a seres sensibles. Los antiguos textos finalmente fueron hechos públicos. Textos que sus antepasados habían escrito sobre asociarse con Braxy como iguales. La evidencia era condenatoria. La multitud lo sabía. Sus dirigentes habían elegido deliberadamente el beneficio por encima de la ética. Habían pasado siglos, pero la verdad finalmente salió a la luz. 6 meses después del ataque, James se encontraba en el centro de integración de Braxy. La instalación se extendía a lo largo de varios acres en el límite del asentamiento 7. Lugares para que los libres aprendieran sobre su herencia, centros de entrenamiento donde podían desarrollar habilidades, alas médicas donde sus habilidades curativas finalmente se estaban estudiando y utilizando adecuadamente. Azara caminaba a su lado. Sus manchas cristalinas brillan de salud. Se convertiría en embajadora, enseñando a los humanos y otras especies sobre su gente, ayudando a los Bray recién liberados a adaptarse a la independencia y facilitando los vínculos entre los Bray y otras especies que querían asociaciones genuinas. El centro estaba lleno hoy. Los jóvenes Bray aprenden su historia de los Bray mayores que recuerdan fragmentos de las antiguas costumbres. La formación verdadera es asistencia médica. Sus frecuencias de ronroneo se utilizan para ayudar a pacientes de una docena de especies. Realmente simplemente explorando lo que significaba tener opciones por primera vez en sus vidas. La doctora Patricia Hayes encontró a James en el área de observación. Acabamos de recibir la decisión final del Consejo Galáctico. Estatus de conciencia completo para los Braxy, protecciones legales retroactivas y reparaciones obligatorias para cualquier especie o corporación que se haya beneficiado de su explotación. En realidad, son los moderados los que lideran el esfuerzo de reparaciones. Quieren reconstruir la relación adecuadamente y enfadar a Thoren. James pidió cadena perpetua en un centro de rehabilitación. Otros 20 líderes del grupo se enfrentan a cargos similares. Patricia meneó la cabeza. El consorcio está en quiebra. Resulta que toda su economía se basó en el comercio de Braxy. Cuando eso se derrumbó, todo lo demás se fue con él. James no sintió ninguna simpatía. Construyeron riqueza sobre el sufrimiento. Se merecían lo que recibieron. Una joven humana se acercó nerviosamente. Su nombre era Katie, una botanista que trabajaba en el asentamiento. Uno de los Braxy que había ayudado a defender la clínica caminaba a su lado. Dr. Carter, quería agradecerle. Esta es Starfire. Ese no es su nombre real, pero es lo que tradujo la interfaz. Ella eligió vincularse conmigo y solo quería que supieras el honor que eso supone. Starfire vocalizó y la traducción se hizo efectiva. Ella ve, ella escucha, ella respeta. Paquete de bonos elegido libremente. James los vio irse juntos. La mano de Katie descansando suavemente sobre el hombro de Braxy. Había visto formarse docenas de estas asociaciones genuinas. Humanos y verdaderos eligiéndose mutuamente, construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo. Fue hermoso. Michelle se unió a ellos. Su tableta llena de datos de traducción como siempre. Cambiaste la galaxia, James. ¿Te das cuenta de eso? El Consejo Galáctico está revisando otras 43 clasificaciones de especies en este momento, verificando si podrían ser seres sensibles que fueron clasificados erróneamente.
Abres la puerta a cuestionar todo lo que creíamos saber. Acabo de ayudar a un paciente, protestó James. Viste a alguien a quien todos los demás estaban mirando, corrigió Patricia. Eso hizo toda la diferencia. Te negaste a apartar la mirada. Esa noche, James estaba sentado en su clínica con a Sarah a su lado. A través de la ventana, podían ver a otros Braxi moviéndose libremente por el asentamiento. Algunos caminaron solos, explorando su independencia. Otros viajaron con compañeros elegidos. Todos ellos finalmente visibles después de siglos de haber sido vueltos invisibles. Su comunicador se rompió. Un mensaje del Consejo Galáctico. Le ofrecieron un puesto al frente de una nueva iniciativa, el proyecto de reconocimiento de sensibilidad, dedicado a garantizar que ninguna especie sufriera jamás lo que habían sufrido los Bray. James miró a Ara. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena asumirlo? Su respuesta llegó a través de la interfaz como un tejido complejo de conceptos. El deber de empacar, la curación más allá de una vida, las ondas que se extienden a través del agua quieta, el crecimiento a partir de pequeños comienzos. Lo tomaré como un sí, sonrió James. Él aceptó el puesto. Durante el año siguiente, el proyecto identificó 3 especies más que habían sido desclasificadas. 2 especies acuáticas que se comunicaban a través de patrones bioluminiscentes. Un colectivo con mentalidad colmena que utiliza señales químicas. Cada vez era la misma historia. Seres que habían estado tratando de comunicarse. Nadie se había molestado en escuchar. James viajó por el sector con Azara, la médica humana, y el guardián Braxi, convirtiéndose en símbolos vivientes de lo que era posible cuando la compasión cruzaba las líneas de las especies. Pero el asentamiento 7 siguió siendo su hogar, siempre su hogar. 2 años después de encontrar a Azara en ese montón de basura, James estuvo presente en una ceremonia que reconocía a Braxi como un pueblo soberano. El anciano Braxi había formado un consejo. Azara se sentó entre ellos, elegida no solo por su papel en la revolución, sino por su sabiduría. Techborian, el anciano cuervo del tribunal, se acercó lentamente a James. Doctor Carter, debo disculparme, no solo por los crímenes de mi gente, sino por mi propia ceguera. Tengo 3 Bexi en mi vida. Pensé que los trataba bien, pero nunca les pregunté si querían estar allí. Nunca escuché realmente. Uno de sus antiguos Braxi estaba ahora junto a él. Una mujer mayor llamada Mon Whisper, que decidió quedarse con Tech después de que le ofrecieran la libertad. Su mensaje a través de la interfaz fue claro. Aprendió que el crecimiento es importante. Perdón dado. Los ojos de Tech brillaron con lágrimas. Ella me perdonó. No sé si lo merezco, pero ahora estamos aprendiendo a ser verdaderos socios. Es más difícil que ser propietario, pero es mucho mejor. James le estrechó la mano. Los 4. Eso es todo lo que podemos hacer. Aprender, crecer, ser mejores de lo que éramos. La ceremonia comenzó. Un joven Braxi llamado Dan Kepper, uno de la primera generación nacida libre, habló a través de la interfaz. Sus palabras fueron traducidas para la galaxia reunida. Ya no somos los guardianes silenciosos. Tenemos voces. Los utilizaremos. Perdonamos a los que aprenden. Estamos con aquellos que ven. Recordamos a quienes sufrieron en silencio. Y agradecemos al humano que miró a un Basrai moribundo y no vio una propiedad sino una persona, no un animal, sino un amigo. La multitud estalló en aplausos y vocalizaciones de docenas de especies. Esa noche, James se sentó en el techo de su clínica con Azara. Su enorme cabeza descansaba sobre su regazo, ronroneando esa frecuencia curativa que se había vuelto tan familiar como los latidos de su propio corazón. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo James en voz baja. «No hice nada especial. Simplemente vi a alguien sufrir y ayudé. Eso es lo que cualquier persona decente debería hacer». La respuesta de Aar llegó a través de la interfaz sujeta a su cinturón. «Reare, preciosa. Lo cambió todo. Cambió la galaxia. La cambiamos juntos», corrigió James. «Sí, juntos. Siempre juntos. Esto es lo que significa manada».
Bajo ellos, el asentamiento 7 bullía de actividad. Braxi y humanos trabajando juntos, viviendo juntos, otras especies uniéndose. Todo el hermoso y complicado lío de diferentes culturas intentando descifrar la coexistencia. No era perfecto. Todavía había tensiones, aún prejuicios, aún gente que se aferraba a las viejas costumbres, pero era mejor. Y mañana sería aún mejor. Ryan Mitchell apareció en el tejado con cervezas. Pensó que tal vez querría los documentos de la empresa. Dejó un tazón de suplemento proteico para Ara. Se sentaron juntos mirando las estrellas. 3 seres de mundos diferentes unidos por la amistad y el simple acto revolucionario de reconocer el valor del otro. Mi hija me preguntó algo hoy, dijo Ryan de repente. Quería saber qué quería ser de mayor. Tiene 5 años y no entiende que no es así como funciona. Pero me hizo pensar, ¿qué tipo de persona quiero ser? Y James preguntó, el tipo quien ve a alguien sufrir y ayuda, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso, incluso cuando todos dicen que es estúpido. Ryan levantó su cerveza por hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo. James chocó su botella con la de Ryan. Por hacer lo correcto. El ronroneo de Aaru se hizo más profundo. A través de la interfaz llegó un concepto que el traductor tradujo como empacar, cantar, elegir la compasión sobre la comodidad. Bebieron bajo estrellas alienígenas. 3 seres diferentes unidos por la simple decisión de preocuparse, ver, negarse a apartar la mirada. Y en algún lugar de la galaxia, otros seres tomaban la misma decisión. Aprendiendo a ver lo que habían visto antes. Aprendiendo a escuchar voces que habían ignorado. Un acto de compasión a la vez. Una negativa a apartar la mirada. Una persona decidiendo que todos los seres importaban. Así es como se cambia una galaxia. No con grandes gestos ni discursos dramáticos, sino con un humano encontrando a una Rexy abandonada y decidiendo que merecía algo mejor. Todo lo demás siguió a esa única decisión y las ondas seguían extendiéndose.